CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos. Saludos y muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, en esta ocasión con la edición Voces del Mundo, donde siempre estaremos abordando junto con nuestro compañero de micrófono Jorge Padilla temas de gran interés nacional e internacional con voces especialistas del más alto calibre internacional para que nos puedan dar una óptica y una circunscripción más amplia de lo que está pasando en nuestro vecindario, fuera de nuestras fronteras, y que son de gran importancia para entender mejor a la Costa Rica que tenemos en este momento y así poder dibujar un mejor país para heredarlo a nuestros hijos y nietos. Don Jorge Padilla, siempre acá en micrófonos, y hoy vamos a hablar de algo que se las trae, que es importante pues profundizar, y es el tema de la corrupción. Acaba de salir un índice de percepción de la corrupción. Vamos a hablar sobre estos pormenores, qué significa, qué podemos entender, qué nos tiene que decir este índice y cómo tenemos que entenderlo. Don Jorge, bienvenido a los micrófonos de Red Democrática en CRC 89.1, frecuencia modulada para todo el país. Y ya vamos a dar paso también a nuestro invitado, pero primero, Jorge, bienvenido. Buenos días, querido John, y un gusto estar nuevamente una semana más en el espacio, en Voces del Mundo, y por supuesto, es cierto, un temazo de ayer con la publicación por parte de la organización Transparencia Internacional, que pues nos da la cachetada anual de los efectos adversos, nefastos de la corrupción. Digo la cachetada anual porque es empezando el año, aunque es una radiografía del año pasado, pero pues muestra una radiografía bastante contundente sobre cuáles son los efectos que tiene este verdadero flagelo de la corrupción. Y ciertamente, hoy tenemos a una voz absolutamente autorizada para hablar de estos temas, además de también un buen amigo de la causa, y sobre todo que ha trabajado directamente, no como experto en corrupción, sino como experto anticorrupción en este tipo de cosas. Lo menciono porque a veces en los carteles dicen experto en tortura, experto, no, es experto en el combate a la tortura, experto en el combate a la corrupción, como sucede con otros colegas. Así que un poco de la nota jocosa en medio de un panorama tan sombrío como el que nos da este informe. Pero realmente estamos gustosos, agradecidos de tener al doctor Juan Jiménez Mayor conectado desde Lima, Perú. Creo que está hoy en su capital. Así que bienvenido, querido amigo, maestro de maestros Juan Jiménez, y ya Jonathan te va a presentar como corresponde. Así es, gracias Jorge. Y para dar paso, así como lo estás diciendo, Juan Jiménez es abogado experto en materia anticorrupción, fue embajador, perdón, ante la OEA y en Costa Rica. Es el ex jefe de la misión de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras. Don Juan, bienvenido a estos micrófonos y a esta su casa, Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan. Un especial saludo a ti y a mi querido amigo Jorge Padilla, con quien compartimos también aventuras en la región para poder mejorar las cosas en el continente, y muy apreciado por esta invitación. Muchísimas gracias por el espacio, don Juan, y sabemos que ha tenido y está teniendo una agenda bastante amplia, así que valoramos mucho la oportunidad de conversar. Y para entrar en materia, si me lo permite, tengo una pregunta que la conversaba ahora con Jorge previo al programa, que me genera eh, mucho valor el escuchar su respuesta, porque a la hora de hablar de corrupción hay que circunscribir primero el concepto. ¿Cómo podemos entender las fronteras de lo bueno y lo malo
en el comportamiento de la función pública partiendo de que su antítesis, es decir, la antítesis de la corrupción, es la integridad. El creer que todo es corrupción es una percepción generalizada o es real su existencia cotidiana. Lo pregunto porque todos vemos en alguna forma corrupción en la función pública e incluso en el quehacer privado, pero nadie se ve al espejo con las acciones diarias personales en los distintos ámbitos del quehacer normal. ¿Cómo podemos entender todo este ecosistema de la corrupción? ¿Cómo tenemos que enfrentarlo y cómo tenemos que entenderlo? Bueno, es una pregunta muy difícil, Jonathan, porque la corrupción es una forma en la cual el ser humano ha convivido desde siempre. Y hay, por supuesto, etapas en la historia en donde esto va a ir cambiando, va a ir modulándose, pero en general la corrupción habla de descomposición, habla de un concepto de distorsión, de que algo anda mal, ¿no es cierto?, en términos generales, inclusive hasta en términos biológicos, ¿no? La corrupción digamos, Entonces, creo que hablar de corrupción es hablar de un fenómeno que está afectando muchísimo el día de hoy a la región. Digamos, hemos convivido, repito, con esto durante la historia de nuestras repúblicas, de la historia de las colonias inclusive, y esto es un desafío que tenemos que enfrentar el día de hoy. Felizmente, hay un proceso, digamos, de enfrentar este problema. Fíjate, hasta el año 96, que se crea la primera convención mundial, digamos, en el planeta para atender este problema, que fue la Convención Interamericana de la OEA, el año 96 todavía, fíjense en qué momento. Hasta esas épocas, en nuestros países, se pensaba que la corrupción era un fenómeno interno, un fenómeno que teníamos que resolver los países al interior, ¿no? Sin comprender que en realidad la corrupción es un fenómeno global, transnacional inclusive, que afecta, digamos, y obviamente a las corporaciones, porque la corrupción, como dicen los argentinos, es un tango que se baila de dos, ¿no? Tiene que haber el corruptor y el corrupto, el privado y el público, para que pueda esto darse, aunque ahora contemporáneamente ya se habla también de corrupción entre privados, ¿no? Entonces, fíjate que la evolución que hemos venido teniendo en los últimos 30, 40 años nos habla de que efectivamente tenemos que darle una mirada a este problema desde el punto de vista público, de política pública, porque es un problema que hay que resolver. Y de esa perspectiva, hoy día tenemos como tú dices, un ecosistema que se ha venido construyendo desde normas internacionales y normas internas que precisamente han sido empujadas por las normas internacionales para que podamos construir un aparato de prevención del problema, pero también de interdicción del mismo. Por ejemplo, las normas que tienen relación con las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos es una norma que viene de la Convención. Sí. La necesidad de tener contabilidad efectivamente demostrable del uso de los recursos de las empresas viene también de las convenciones. La necesidad de una asistencia jurídica internacional para enfrentar el problema de la corrupción viene de las convenciones. Entonces, esto lo que nos plantea es que hay una mirada diferente el día de hoy sobre este problema y lo que ustedes han planteado al inicio, que es este estudio que hace todos los años, el índice de corrupción que saca Transparencia Internacional, que es el organismo global, digamos, más importante en esta materia, lo que busca es llamar la atención de cómo está este problema, cómo está evolucionando, si efectivamente el día de hoy podemos hablar de que las cosas han mejorado o no han mejorado, desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Entonces, creo que a tu pregunta, que es una pregunta enorme, digamos, desde el punto de vista inclusive hasta filosófico, hay que decir que en realidad la corrupción es un problema que tenemos que enfrentar, que puede tener diversas dimensiones dependiendo del país y dependiendo de la cultura del país, pero que es un tema que no debería ser lejano a las políticas de Estado, a las autoridades y, por supuesto, menos aún a la población, a la ciudadanía que tiene que estar siempre, por supuesto, alerta respecto a la conducción de sus representantes. Jorge. Querido Juan, el informe dice que desde el 2012, 12 de 33 países que se estudian en la región han empeorado considerablemente en el estudio. Para poner una perspectiva, digamos,
costarricense, Costa Rica se mantiene entre 182 países y territorios. Costa Rica está en el puesto 56. Ha perdido 2 lugares desde el año pasado. Tú conoces perfectamente la realidad, no solamente centroamericana, sino costarricense, en función de que estuviste de embajador de tu país aquí en Costa Rica hace unos cuantos años, no hace mucho, menos de 5 años. Pero esa radiografía que nos da el informe, que nos dice que hay un deterioro, que es sistemático, que la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas, a pesar de estos esfuerzos de concientización internacional y de multilateralismo, tú como ese experto que estuviste más involucrado en Honduras al frente de la misión contra la corrupción y la impunidad, al hablar en el día a día de comprender de que esto es algo para erradicar, ¿cómo era percibido? Porque digo, aquí, ayer hice un ejercicio en mi red LinkedIn, publiqué de que se había dado el tema del índice. Por lo general, muchas personas siempre me reaccionan, ¿no? Y ayer solo tuve 6 reacciones. Y lo hice un poco en el ejercicio de ver qué tanto a la gente le interesa seguir hablando de los asuntos de corrupción. Juan, estamos normalizando este tema a pesar de que se dan estos avances en el compliance, que tanto lo hemos hablado, etcétera, pero en lo cultural, en el día a día, en la gente que realmente se queda sin servicios públicos porque hay corrupción, etcétera, etcétera, ¿lo estamos normalizando? Sí, yo no sé si normalizando, pero por lo menos resignándonos a que las cosas difícilmente van a cambiar, ¿no? Y la población, y creo que también lo está viviendo Costa Rica, esta desafección hacia la política, ¿no? Esta resistencia de la gente, la desconfianza que tienen hacia sus autoridades, está minando. El sistema de partidos en Costa Rica explotó, como lo explotó en mi país hace más de 30 años, y esto genera obviamente una desesperanza en la gente. Todos roban, todos son lo mismo, entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene la población sobre esto? Eh, y, y esto tiene relación también con el factor institucional, ¿no? Que es muy importante en el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene instituciones de las cuales se puede enorgullecer del funcionamiento, sobre todo los órganos de control. Me refiero básicamente al Poder Judicial, que es un Poder Judicial bastante robusto, cosa que no ocurre en otros países. Eh, pero yo creo que finalmente el tema de corrupción no está muy presente, digamos, en la antena ciudadana, y creo que debería estarlo más, porque las cosas, yo creo que en el caso de Costa Rica, digamos, a nivel de la tabla, digamos, que saca transparencia, no está muy mal, ¿no? No está mal, digamos, está en el puesto 46, ¿no es cierto? Y ha tenido un puntaje de 56, solo superado por Uruguay y Chile, Y ¿no? Chile. Ujú. Que son países, digamos, que han tenido más estabilidad en esta materia, también por un soporte institucional. Y si uno ve, digamos, el resto de países de América Latina, pues hay un descenso tremendo. En el caso, yo soy peruano, como ustedes saben, nosotros tenemos mucho que mostrar en este tema, básicamente también porque había una gran reacción del sistema judicial para poder procesar grandes casos de corrupción, el caso Odebrecht, que generó un terremoto desde el 2016 en mi país. Pero digamos, si vemos cómo este fenómeno está minando el Perú ha retrocedido, fíjate, 36 posiciones. Tú hablabas de que han retrocedido dos. Nosotros desde el 2020 a la fecha hemos pasado del puesto 94 al puesto 130. Entonces, y acá te puedo decir que digamos, con este experimento que tú hiciste ayer en el LinkedIn, te puedo decir que acá en el Perú no ha habido ningún rebote todavía sobre el ranking que salió ayer publicado. Esto es un ranking que salió publicado ayer, pues está fresquito, ¿no? Pero, digamos, las cosas pueden estar peor, pero lo que creo que tienen ustedes en la agenda es evitar que esto se deteriore más, ¿no? Y creo que hay bastantes indicadores de que las cosas en Costa Rica se pueden poner peor. Y eso es un tema que yo quisiera que ustedes lo puedan atender, porque, digamos, yo vengo de una película que está mucho más adelantada que la de ustedes, ¿no? Perú se ha venido deteriorando de una manera muy, muy veloz, y de haber tenido un proceso anticorrupción modelo, de haber tenido a un expresidente condenado a 25 años, el caso de Fujimori,
Luego han venido los demás presidentes en cola, ¿no? Entonces, y políticos y empresarios, porque aquí hubo una decisión de enfrentar el problema, ¿no? Inicialmente. Y esto es una cuestión que yo quisiera resaltar, porque no es que no haya corrupción en Brasil, en México, porque no hay presidentes presos. El problema es que hay impunidad, que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, hay corrupción y hay impunidad y esa es la fórmula perfecta para que para que nada cambie. Tienen que haber operadores de justicia decididos a enfrentar el problema, empoderados, que la población esté siguiendo esto como una política, también vamos a poner en estos términos una política criminal de enfrentar el problema y que se pueda esto atender. Eh, eh, y hay obviamente países en Centroamérica que están peor que nada, que todos, digamos, ¿no? Entonces, creo que yo lo que plantearía con las cifras que el día de ayer se han expuesto en el caso de Costa Rica es que no estemos dejando de percibir este problema, que es un problema muy serio que afecta al país. Y fíjate, tampoco hay que dormirse en los laureles, Jorge, Jonathan, porque Dinamarca, por ejemplo, es el país menos corrupto del planeta, ¿no? Está en el número uno, es el país, digamos, de los santos, digamos, ahí no pasa nada, ¿no es cierto? Pero fíjate, en el año 2018, una funcionaria que trabajaba en programas sociales en Dinamarca fue arrestada en Sudáfrica, en su bolso había $46,000 en efectivo y se había robado 17 millones de dólares de fondos y sistemáticamente, ¿no? De fondos de programas sociales para los daneses en su país. Y si uno comienza a revisar, digamos, los casos que uno encuentra en Europa de temas de lavado de activos, de manejo financiero sospechosos, o sea, no hay país que se salve. En Estados Unidos el senador Menéndez ha sido condenado, tenía lingotes de oro en su casa, una trama de corrupción, siendo senadora, una trama de corrupción con Egipto. Entonces, no hay quien se salve. Y tarde o temprano las cosas se destapan. Ustedes han tenido un caso de extradición por narcotráfico de un exministro, ¿verdad? El Sí. señor Gamboa. Y han aprobado una reforma constitucional para la extradición de costarricenses. Y esto es un tema bastante grueso, ¿ah? Porque, digamos, ustedes están en una zona bien estratégica, ¿no? Digamos, en Centroamérica, el Triángulo Norte, que está un poco más arriba de ustedes, pero que es una zona, el día de hoy, muy comprometida con actividades ilegales, ya desde hace tiempo. Yo viví en Honduras algunos años trabajando precisamente en temas de anticorrupción, cuando Honduras era el hub del narcotráfico, donde 2/3 de la cocaína que venía de Sudamérica y que iba a Estados Unidos pasaba por ahí. Y eso obviamente genera violencia, lo que ustedes están viviendo, ¿no? El incremento de los homicidios en Honduras, que es alarmante, y esto tiene que ver, obviamente, y tiene mucha relación con la corrupción, el narcotráfico, donde entra, penetra y corrompe todo lo que puede corromper, porque no hay actividad ilegal que no se pueda realizar sin apoyo de autoridades. Entonces, Sí. por eso que hay que mirar el problema, yo creo, de una perspectiva integral, no solamente hablar, bueno, los corruptos, pues los que hacen la mordida, ¿no? Pero esto va más allá, esto tiene un tema de seguridad, tiene un tema de violencia, tiene un tema de derechos que hay que cuidar, de tal manera que no deberíamos ver el problema aisladamente y decir, bueno, no estamos tan mal porque finalmente estamos en la tabla de arriba, ¿no es cierto? Estamos en el tercio, pero no, porque hay que tener en cuenta que esto está asociado a otros aspectos y eso es raro, porque cuando uno habla en contextos internacionales y uno comenta un poco cómo ustedes, por ejemplo, están en la tabla media de homicidios en América Latina, eso es increíble, eso no se puede creer en el caso de Costa Rica, pero es lo que está pasando. Don Juan, con todo lo que usted está señalando, que concuerdo plenamente con su punto de vista, la gran pregunta es, y abusándonos de la experiencia que usted tiene por su país natal y por su experiencia internacional, ¿cuál es el ABC que tenemos que seguir en Costa Rica para que esto no se salga más de control? Y lo planteo así porque a veces la burbuja tica, y así es en otros países, ve lo que está pasando como caótico, pero
apenas viéndolo en un gran marco de espectro, es parte de un gran problema que puede agravarse. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el ABC prudente para frenar el avance de la corrupción? No solo en función pública, sino también, y lo vimos con la incorporación de Costa Rica a la OCDE, el proceso también de validación y transparencia a nivel privado, de empresas, para poder generar transparencia en su ejercicio con la función pública, pero también a nivel social individual. ¿Cuál es el mejor actuar? ¿Cuáles son las mejores prácticas que podemos ver en el horizonte para mejorar y no empeorar? Sí, la gran diferencia digamos, del antes y después en la región sobre cómo enfrentar el problema está en dos cosas, yo diría, ¿no? En tener unidades en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que puedan tener competencias, eh, por supuesto, recursos para enfrentar el problema de la corrupción. Yo agregaría, en el caso de Costa Rica, también enfrentar la criminalidad organizada, el narcotráfico. Y con la estructura ordinaria que tenemos a nivel de nuestros países, ¿no? De jueces y fiscales organizados por fiscalías individuales, que hacen lo que pueden con lo que tienen, es muy difícil que uno pueda enfrentar un problema de gran criminalidad. Y creo que lo que tendría que desarrollarse en Costa Rica es ver de qué manera eh, se puede poner un freno desde un punto de vista de la investigación a, a este fenómeno criminal que nos está afectando a todos. Y esto va a estar vinculado con la corrupción. Pero tiene que haber una decisión política para enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo he visto en el caso de ustedes este proceso se buscó desarrollar contra el presidente el año pasado, donde la Fiscalía pidió el desafuero, digamos, en la Asamblea, y esto finalmente fue cerrado. Pero lo que tienen que entender los presidentes y los gobernantes es que tarde o temprano la justicia llega. Entonces, no sé si ese va a ser el momento, ¿no? Para que este asunto se pueda ver. Me estoy refiriendo a la trama Bulgarelli, ¿no? Que se generó, que fue un escándalo en el caso de ustedes. Yo creo que entonces la interdicción, es decir, el que tengamos un sistema de justicia que pueda enfrentar la impunidad, es uno de los elementos. A nivel internacional hay experiencias interesantes, la de Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas, en el caso de Honduras, la CICIG, que era perdón, la MAXI, que era una misión de la OEA, podrían, obviamente, con ciertos enfoques, ayudar a los países a poder construir habilidades, competencias mejores en persecución del delito, que tenga que ver con aspectos vinculados al análisis financiero, el análisis forense, porque es muy difícil enfrentar la corrupción porque es un delito que se comete en escenarios cerrados, ¿no? Hay que seguir la pista del dinero porque siempre se cometen errores en este tema y hay que estar muy preparados desde el punto de vista de seguir la ruta del dinero para poder enfrentar este problema, ¿no? Fíjense ustedes, en el caso de Honduras, por ejemplo, la ex primera dama del presidente Lobo, la esposa del presidente Lobo, el último día de mandato del presidente, como ella firmaba unos cheques, no sé por qué la primera dama firmaba cheques, pero en nombre del Estado lo firmaba, se llevó $100,000 de la cuenta que tenía la primera dama a su cuenta bancaria, ¿no? Y por ese hecho fue denunciada. Porque hay impunidad y como hay impunidad, yo puedo hacer lo que quiera, no me va a pasar nada. Entonces, por eso los operadores de justicia tienen que actuar con independencia, tienen que ser, obviamente, respaldados por la institución y enfrentar este problema. Entonces, ese es el elemento, yo diría, de interdicción, que tiene que tener gente preparada, instrumentos legales robustos, instituciones que le den soporte. Pero lo otro, yo creo que tiene que ver con la prevención. Y aquí es donde algunos pueden tener aquí es donde podemos tener algunos debates, porque uno dirá, pues bueno, pues la prevención, estamos hablando de educación, estamos hablando de que enseñen a la gente a no ser corrupto en la casa, en el colegio, en la iglesia. Pero en realidad, cuando estamos hablando de prevención en un modelo público, tenemos que estar pensando en la palabra que Jorge señaló hace un rato del compliance, el cumplimiento normativo. Ustedes son un país OCDE,
Y eso es muy bueno para ustedes porque la OCDE se convierte en una suerte de Contraloría de Estado. La OCDE supervisa, en el caso de Costa Rica, eh, que funcionen bien las instituciones, que funcionen bien en la justicia, que funcione bien la economía, ¿no es cierto? Que y están permanentemente pidiendo reportes al país. Ustedes tienen en los ministerios en general en la administración costarricense una serie de funcionarios que están ocupados permanentemente en informar a la OCDE de lo que está pasando en el país. Entonces, ¿y esto por qué? Porque la OCDE es un club muy exclusivo, pero también es un club de exigencias. Y ustedes tienen ahí una exigencia muy importante también en políticas de prevención de corrupción. El modelo de integridad público es un modelo que viene siendo promovido por la OCDE, pero que en el caso de Costa Rica, yo lo vería que todavía tiene muchos desafíos para desarrollarse, ¿no? Yo estuve viendo varios aspectos que tienen que ver con cómo se viene desarrollando este modelo de integridad, que es un modelo muy parecido al que tienen las corporaciones privadas. Hay que tener una política de integridad en cada institución, hay que tener un oficial de integridad, o sea, un funcionario que reporte a la alta dirección y que esté diciéndole permanentemente lo que está ocurriendo y que se tomen los correctivos. Muchas veces nosotros decimos que la Contraloría o el Tribunal de Cuentas, no recuerdo cómo se llama en Costa Rica ahora mismo. Contraloría. Contraloría, ok. A veces decimos, no, el que ejerce control interno en el país es la Contraloría. Y con eso uno trata de vincularse de la responsabilidad que tienen los titulares de las entidades, los jerarcas, como dicen ustedes, ¿no? De la responsabilidad del adecuado cuidado de los recursos públicos. Lo mismo pasa en el Perú. Yo siempre entrevisto a ministros, a jefes, y les pregunto, ¿quién hace control interno en tu entidad? Y me dicen, la Contraloría. No, el que hace control interno, el que tiene que resguardar que se utilicen bien los recursos de su entidad, es el jerarca, el ministro, el jefe. Entonces, eso para comenzar de lo que es la cultura administrativa. Entonces, tenemos políticas, tenemos oficiales de integridad que tienen que trabajar con el jerarca para que le advierta de situaciones y que se hagan los correctivos, que se prevenga la corrupción. Es mucho más barato prevenir que lamentar, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un proceso judicial de investigación y además con el daño reputacional que eso implica? Pero hay un elemento que es muy importante que no le damos atención y que ustedes lo tienen, porque ustedes tienen varios elementos. Ustedes tienen una ley de control interno del año 2002, tienen una ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que es el compliance, pero eso es para el sector privado, y tienen desde el año 19 una estrategia nacional contra la corrupción. Pero, como muchas veces tenemos en nuestros países, tenemos grandes leyes, grandes políticas, que a la hora que las se realizan no funcionan como deberían, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la estrategia ustedes tienen el modelo de integridad. Y el corazón del modelo de integridad es lo que se llama la gestión de riesgos de corrupción. ¿Dónde están los riesgos de corrupción en una entidad pública, en el Estado? Están en las compras públicas, ¿no? Para comenzar. Está en donde nosotros seleccionamos un proveedor, un contratista, para que nos haga una obra pública, para comprar computadoras, coches, lo que sea. Y ahí está enquistada, digamos, la corrupción, porque aquí viene pues, la mordida, el soborno, la colusión, y es muy importante que haya una gran visibilidad, una gran transparencia en los procesos de contratación para evitar que esto ocurra. Pero esto implica que la entidad tiene que tener una mirada especial, una mirada de riesgos. En el compliance, las empresas desarrollan sus políticas de integridad a partir de los riesgos que tienen en su relación con el Estado. Y cuando uno tiene los riesgos, cuando uno identifica los riesgos, uno tiene también que identificar los mecanismos de mitigación de esos riesgos, de cómo evito que ese riesgo se convierta en un problema. Y para esto hay todo un programa de acción que hay que desarrollar para que no ocurran estos incidentes, ¿no? Entonces, en compras públicas es el elemento típico donde tenemos que evitar la corrupción. Lo otro es en el reclutamiento de personal. Ya es muy conocido en nuestros países que a veces el jerarca, el ministro, ¿no es cierto?, designa una persona que no tiene las competencias profesionales y simplemente lo hace porque es el amigo del ministro o el amigo del amigo, ¿no? Y además personas cuestionadas, personas que tienen problemas
de acoso sexual, no paga alimentos, es una persona controvertida en su pasado y lo nombras un alto funcionario público y esto genera, obviamente, la, la- un daño a la institución es tremendo porque la gente está siempre, obviamente, viendo estas noticias y genera un daño. El nepotismo, por ejemplo, ¿no? Que está muy vinculado a esto. El nepotismo que es nombrar a los parientes del jerarca o de la alta dirección en los puestos públicos y esto no debería ser. De tal manera que cuando gestionamos los riesgos de corrupción, podemos evitarlos. Y eso es un elemento que ustedes lo tienen, digamos, en el papel, pero que no está siendo desarrollado de una manera muy enfática. Y creo que el gran desafío es que se desarrolle esto. Y esto es un tema, repito, que lo impulsa la OCDE, ¿no? O sea, con lo cual podría ser muy, muy importante que ustedes lo puedan también impulsar de una manera mucho más robusta, ¿no? Y ahí creo que hay un tema pendiente en la agenda de país, que para mí es muy fácil porque ustedes tienen instituciones muy sólidas. Yo he tenido oportunidad de interactuar con muchos funcionarios de muchos ministerios y las capacidades, digamos, de institucionales, las capacidades profesionales que tienen ustedes son realmente envidiables. Y creo que es muy fácil transitar hacia un modelo de integridad siempre y cuando la alta dirección, ¿no? Es decir, los jerarcas estén sintonizados con la necesidad de que mejoremos el estándar, porque digamos, ustedes están peleando los primeros lugares, ¿no? Digamos, en probidad, porque estamos en la zona de Uruguay, de Chile, ¿no? Pero tienen ustedes muchos problemas. O sea, ustedes no pueden dormirse en sus laureles, por decirlo de alguna forma, porque ustedes no están avanzando, se han quedado ahí. Exacto. ¿No? Y dentro de los países OCDE, no he revisado la tabla, pero dentro de los países OCDE ustedes deben estar en la cola, ¿no? Entonces, el desafío, o sea, ustedes ya están jugando en las grandes ligas, digamos así, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Estar en la OCDE es estar en las grandes ligas. Y la pelea de ustedes es cómo avanzar en esto. Yo me acuerdo una vez el presidente Piñera en una reunión dijo, presidente de Chile, ¿no? Esto de la OCDE es un problema porque siempre aparecemos en los últimos lugares, ¿no? Chile, ¿eh? Entonces, es verdad, o sea, ustedes compiten pues, con el primer mundo, entonces ahí las cosas son diferentes, pero, como les decía, fíjense que aún el país menos corrupto del planeta tenía a su señora que fue detenida y condenada, se virló 17 millones de dólares, ¿no? De programas sociales, nada menos. Nada más y nada menos. Y en ese nada más y nada menos, Juan, yo sé que te tienes que ir, tienes un compromiso en menos de media hora y estás en una de las capitales donde la movilidad no es un No, paraíso. no, es Y, horrible. y un poco bajo esa mirada que nos has dado, tú vienes del futuro, como lo has dicho de una manera además muy autocrítica, es algo que te reconozco de toda la vida y el Perú es un estudio de caso en muchas cosas que tienen que ver con asuntos de corrupción, ¿no? Pero a veces en Costa Rica, y es algo que de lo que siempre nos ufanamos, ¿no? Estamos en esos mejores lugares, jugamos las grandes ligas, una política exterior prolija, tenemos una agenda verde internacional, tenemos todo ese deber ser maravilloso que siempre ha caracterizado. Y a veces damos por sentado que aquí todo anda bien. De hecho, tenemos un marco jurídico envidiable. Tú reconoces digamos, un poder judicial sólido, tú reconoces instituciones sólidas, y la discusión interna está pasando completamente por otro lado, pero no es un tema de Costa Rica, es un tema, ya lo dijiste, hasta transnacional. Hay un desprecio en la narrativa política por los órganos de control también. Entonces, aquí tuvimos elecciones hace 2 semanas y una de las primeras manifestaciones de la persona que ha sido electa es avisarle a la Contralora que se tiene que ir. Alguien que no la elige, además. O sea, por competencia es absolutamente improbable que el Ejecutivo pueda destituir a un Contralor, porque es competencia del Legislativo. Bueno, es noticia interna, ¿no? Del pasillo electoral. Pero a lo que me refiero, Juan, y el presidente Piñera lo decía, ese es el problema con la OCDE. Hay también un desprecio por este multilateralismo de que viene un poco a generar un lenguaje común, qué sé yo, directrices comunes en torno a una mejor función pública, una mejor relación con el sector privado, una política, una cultura de la integridad. ¿Vos crees potable, tal vez ya para que puedas cerrar y te puedas ir tranquilo a tu día a día, ya te capturamos mucho rato?
¿Vos crees potable una figura del SAR anticorrupción en ese contexto que también conoces bien? Sé que eres muy prudente, pero sé que lo conoces bien, de Costa Rica. Es en algún momento, a pesar de todo este marco, a pesar de toda esta maravillosa evolución normativa, a pesar de lo bueno que ha sido la institucionalidad, que mucho ha resistido durante muchos años, deterioros en la democracia, como sucede en todos los países, pero ¿crees de que en algún momento dado Costa Rica, con los problemas de narcotráfico, con los problemas que reporta la misión de la OEA en las elecciones, de los dineros del narcotráfico en las elecciones, como una presunción o no, pero ¿crees de que en algún momento se va a necesitar un SAR anticorrupción? A ver, te voy a responder desde el futuro también, porque ustedes saben el Perú, lo que puede exhibir en los temas de combate a la corrupción es que tenemos todo, ¿no? Hemos tenido SARES, hemos tenido el marco jurídico peruano es tremendo. O sea, todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 20 años que han enfrentado o que decían que iban a enfrentar el problema, pues tenían todas propuestas anticorrupción y la plataforma electoral sobre corrupción era uno de los 4 o 5 puntos sobre los cuales la gente evaluó la elección. Eh, pero yo diría que lo que hay que hacer es fortalecer a las entidades de control. Las agencias de control tienen que trabajar de manera autónoma. La prensa tiene que tener un papel muy importante, ¿no? En el Perú no pudo haber avanzado el tema de juzgamiento de personajes de alto perfil sin la prensa. Y una prensa de investigación potente, digamos. Y por supuesto tampoco se puede avanzar si tienes una población desconectada del problema, ¿no? El Papa Francisco tiene una frase que yo siempre repito, que era la siguiente, ¿no? La corrupción no se combate con el silencio. Entonces, si vamos a esperar que las cosas funcionen simplemente por gravedad o porque se hacen las cosas al tiempo que tienen que suceder las cosas, probablemente estemos perdiendo la batalla, ¿no? Yo creo que sí, de una perspectiva de establecer un ecosistema mucho más robusto en prevención, yo sí plantearía a lo mejor que exista una autoridad que pueda conducir el modelo de prevención público del país. Es decir, que esté empujando a las entidades a que tengan sus oficinas bien puestas, a que el control interno se instituya de una manera adecuada, que no, pues, que los funcionarios no vayan en coches públicos a la playa, ¿no es cierto? Que ese tipo de cosas que siempre vemos en nuestros países, el uso de recursos públicos. Acá el peculado, por ejemplo, es el delito más común, es el uso indebido de los recursos públicos. Entonces, creo que una combinación de robustecer los organismos de control, esta noticia que tú me das de la amenaza contra la Contraloría, pues va en línea totalmente contra el tráfico, digamos, de lo que debería hacer, ¿no? Y yo creo que ustedes, los costarricenses, no deberían mirar con indiferencia los signos que comienzan a darse en el gobierno en relación a la institucionalidad que tiene que ver con el control del poder. Porque el día que ustedes pierdan, nosotros lo hemos perdido varias veces en el Perú, golpes de Estado, en fin, el día que ustedes lo pierdan lo van a extrañar, ¿no? Lo van a extrañar. Y creo que en estos años ha habido un sistemático ataque a las instituciones de control, el Poder Judicial, la Fiscalía, haciéndoles responsables de todas las cosas malas que pasan en Costa Rica, pero eh, finalmente cumplen una misión constitucional y son representantes, digamos, de la legalidad en el país, porque ya sabemos que el poder siempre se puede desbordar y de hecho se desborda, ¿no? Y eso genera una afectación directa al funcionamiento en general de la democracia y de la sociedad. Y ustedes, una de las cosas que tienen para enorgullecerse precisamente es esa. Entonces, el poder tiende a extralimitarse, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es una ley natural de cómo funcionan los estados. Y entonces habría que llamar la atención de que ustedes tienen una agenda de defender su democracia, de defender sus instituciones, por más que sean imperfectas, por más que tengan muchos desafíos, que los tienen, como todos los países, pero es mejor eso
que estar simplemente dependiendo de una voluntad individual o de un grupo de poder que impone su agenda, afectando el futuro, ¿no? de- de un Estado tan importante y tan querido como Costa Rica. Bueno, con todo este análisis, prospección y llamados a la reflexión que en este caso, la última reflexión nos está haciendo don Juan, agradecemos el espacio que nos has dado para poder ver más allá de un simple y frío número que, como bien decía Jorge, Juan, es una cachetada para empezar el año porque tenemos que empezar a tratar de enmendar lo que estamos haciendo mal, fortalecer lo que estamos haciendo bien, pero viendo o casos de experiencia internacional de lo que ha pasado para tratar de no caer en los mismos problemas. Te agradecemos mucho el episodio que nos has dedicado de tus análisis y esperamos tenerte por acá muy pronto. Muchas gracias, Jonathan. Un gran saludo a ti y a Jorge. Un gran abrazo. Un gran abrazo, querido amigo. Lindo día, gracias. Gracias. Gracias y seguimos por Vamos. acá, Jorge, haciendo este análisis de respecto a este índice de percepción de la corrupción. Estaba revisando justamente porque me generó la duda, Juan, cuando decía de los países OCDE, seguro Costa Rica está a la cola. Y viendo el listado, pues no estamos tan a la cola. Hay algunos países que podríamos inferir de la lista que podrían estar peor. Por ejemplo, Costa Rica está en el puesto 46, pero con la misma puntuación está Portugal, que también es estado OCDE, también por ahí anda Italia. Hay otros, de hecho estaba haciendo el cotejo para poder tener una percepción, para poder identificar. No es ver el vaso medio lleno o medio vacío, es ver las oportunidades de crecimiento y de control. Y haciendo un análisis de lo que estaba diciendo Juan, Jorge, ¿qué te parece a vos el concepto de la digitalización de la función pública para tratar de aplacar las tentaciones y los efectos de la corrupción que normalmente tiene factores humanos intrínsecos y naturales, pero que con la digitalización, pensándolo en el modelo estonio, en otros modelos internacionales que son de gobierno digital, podrían ser una alternativa y un camino para combatir la cultura latina de enredarnos en los propios mecates. Y ese es un tema que recuerda que la semana pasada también lo hablamos al Ujú. respecto con el juez de la Corte Interamericana cuando hablábamos de las oportunidades y las trampas de la inteligencia artificial, o hablemos de las tecnologías emergentes, incluso para como, digamos, un punto de oportunidad para ello. Sí, claro que sí, es una oportunidad. De hecho, mucha gente lo planteó en campaña política. Y si uno se pone a revisar campañas políticas, fue la campaña, tema en la campaña política en Chile, fue tema de la campaña política anticorrupción en Honduras, que fue en noviembre pasado. Está en el tema de una posibilidad de, digamos, de optimizar la forma en que un sistema no sea corruptible, como parece que es corruptible la voluntad humana que toma la decisión. Y Sí. eso abre un gran debate en cuanto a las fronteras de las posibilidades y las limitaciones. Pero eso no se puede leer aisladamente, yo. O Ujú. sea, la posibilidad de digitalizar como un mecanismo de optimización de la transparencia, de la rendición de cuentas, perdón, tenemos que verlo también en algo que el propio informe que estábamos discutiendo y donde Costa Rica ciertamente sale muy bien en la tabla, digo, a mí no me gusta ver a Costa Rica perdiendo lugares en la tabla, Sí, pero claro. digamos, ya viste lo que dijo Juan, o sea, el Perú ha perdido 30 posiciones en menos de 5 años y eso pues evidentemente es el futuro de lo que nos muestra o el espejo que nos muestra de lo que no hay que hacer, pero para llegar a esos niveles, pero hablar de las fronteras, de las posibilidades de la digitalización, yo lo veo perfectamente bien, pero ¿dónde me da temores? Me da temores en que cada vez los contrapesos institucionales pierden fuerza. El informe ayer habla de que este es uno de los síntomas del deterioro democrático en el contexto de la corrupción. Hay una frase que da el informe que para mí es lapidaria, la verdad, no es menor, y el informe dice de que la corrupción en las Américas perjudica la vida de las personas y exacerba la violencia. Y además de ello, dice de que hay una narrativa política, creo que no es muy ajena y muchos pueden sacar sus conclusiones,
A mí no me interesa hablar bien o mal del proceso electoral, no es mi tema en este espacio, pero la narrativa de que los mecanismos de control son un obstáculo para los proyectos políticos, aunque usted digitalice hasta la misa, eso va a ser un tema que va a estar por encima de los mecanismos, las herramientas, los medios para poder generar una cultura transparente. Usted puede tener el mejor programa, podemos encargarle a los Bill Gates, por decir una figura metafórica, de la lucha contra la corrupción para sistemas de compras públicas, o aquí hay un SICOP, ¿no? Pero digamos, rendición de cuentas, elección de proveedores, todo lo que usted quiera. Si todo ello está en un contexto donde la voluntad política, aún en democracia, está dando signos de que hay un desprecio por el control, un desprecio por la rendición de cuentas, un desprecio y se vende como una narrativa de obstáculo a un proyecto país, a un proyecto político, la cosa se va a complicar muchísimo más, ¿no? Si usted ve el espejo del informe, ese tipo de herramientas que no existieron, porque hubo una voluntad política para que no se implementaran, estamos hablando de la digitalización, ¿no? La forma en que se utilizó, se instrumentalizó, digamos, el disenso o las instituciones que recibían el disenso en materia de la lucha contra la corrupción, pues son los países que están abajo en la tabla. O sea, y no hablo de la tabla de la OCDE, hablo de la tabla del índice de percepción a la corrupción. Y no nos va a sorprender. Venezuela en el puesto 10, Nicaragua en el puesto 14 y Haití en el puesto 16 de 183, o sea, a nivel mundial. O sea, los tenemos muy cerca, John. Y ello está relacionado a que si no hay una cultura en promoción de la transparencia, de entender que el aumento del desprecio por las normas internacionales, como las de la OCDE, que vienen a generar, digamos, una cultura de mejor lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, promoción de la transparencia, como le quieras llamar, más elegante, más operativo, menos operativo. Cuando hay un desprecio y entendemos de que ese eco popular y estos por qué están allá sentados nos vienen a decir lo que tenemos que decir, se lo sumamos a una narrativa política de desprecio por la institucionalidad del control, pues evidentemente vamos a tener el futuro que nos planteaba Juan. Es fácil, o sea, esto es automático y es un tema de que podemos ir a la velocidad de las tecnologías, pero hay también un tema de cultura política, es también un tema que hay que hablarlo en la universidad, lo digo como profesor universitario también, y eso parte desde el primer momento en que alguien te pide que no le hagas el examen, o pequeñas cosas, o sea, pequeñas cosas de regáleme los puntos para poder graduarme, etcétera, 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 ¿no? O sea, eso está llevado de la mano de un verdadero poder político que muestra una menor disposición a someterse al escrutinio. Utiliza el programa que quieras, que si Jorge, no hay una voluntad para ello, va a ser muy difícil el escrutinio en la función pública. nos es difícil dibujar las implicaciones, el contexto, las fronteras de la corrupción o más bien nos cuesta dibujar todos esos elementos del concepto de la integridad. Porque, a ver, lo malo está por ausencia de lo bueno. Es como cuando decimos, si usted no sale a votar, después no se queje quién se sienta porque la silla no va a quedar vacía. Y en función de eso es que hay que escoger a las mejores personas. Tomando esa analogía, la corrupción está porque la sociedad, los barrios, las familias, la conducta personal, académica, a la hora de incluso hacer una simple fila que van a decir es que estás viendo, está siendo más papista que el Papa, pero es que cuando normalizamos una violación de algo a nivel individual, lo vamos a hacer también a nivel grande porque nos es simplemente indiferente totalmente. Es un problema de lo que no comprendemos que es corrupción o es un problema de que no comprendemos el concepto de integridad. Y que no nos gustan las responsabilidades también de Sí. rendir cuentas y ser éticos, ¿no? En la función en la que estemos, porque mira lo que le preguntamos a Juan al inicio. Se ha normalizado y él dice, yo creo que se han resignado. Mm, Eso no es cualquier afirmación, ¿no? Y no Sí. porque lo diga él, sino porque parece que es este síntoma. Y cuando hablamos de esto,
creo yo, de que cuando la discusión se pierde en la calle, en la parada de bus, se pierde en el Uber, se pierde en la casa, en la sala de la casa, con los hijos o con la familia, eh, tal vez cuando la discusión pasa por otro tipo de intereses, creo que ahí efectivamente hay como una resignación, ¿no? O sea, esas grandes menciones que uno ha escuchado, que dicen, ah, esto toda la vida, mientras funcionen, que se roban todo lo que quieran. No, John. O sea, no puede ser de que lleguemos a ese punto de convencimiento. Mira, Juan decía algo y él lo ve desde afuera y alguien que desde afuera conoce perfectamente bien a Costa Rica, ya lo pudiste ver y creo que la audiencia le quedó muy clara de que conoce muy bien a Costa Rica. Pero aquí para cerrar, porque creo que se nos acaba el tiempo también, hay un gran asunto que está absolutamente relacionado con lo que estás diciendo y es el cierre del espacio cívico en los países o la presión para que se cierre el espacio cívico. Y el espacio cívico no es ir a actos cívicos, ¿no? O sea, te puedo decir de que quienes hemos andado en la región, en mi caso por más de 25 años de carrera internacional, yo he visto como otros países empieza el desprestigio por los medios de comunicación, el desprestigio por la labor de la sociedad civil organizada, el desprecio, perdón, por digamos, una cultura que plantee las formas de una categoría más orientada a generar transparencia desde niveles mucho más tempranos que ver si el presidente lo hace o no lo hace bien. Luego de esa presión mediática contra la prensa, luego de esta presión mediática contra las organizaciones de la sociedad civil, viene la instrumentalización del Estado haciendo la presión efectiva. Entonces, cuando tienen normas que van a asfixiar, ¿cuáles son las consecuencias de hacer esa fiscalización, John? Afortunadamente, Costa Rica la semana pasada derogó una norma que estaba vigente desde el año 1902 en la ley de la imprenta y que era la responsabilidad penal, la posibilidad de que desde cualquier flanco a un periodista se le pudiera denunciar penalmente en su razón de hacer control de información de carácter público, ¿no? Entonces, digo, qué bien que se da ese paso, pero eso no es suficiente, porque si aparejado a ello, en una nueva legislatura, tenemos, por ejemplo, y no quiero dar ideas, pero digamos, tenemos lo que ha sucedido en países como Nicaragua o países como El Salvador. Aquí tenemos medios de comunicación salvadoreños que se tuvieron que venir hacia acá. No sé cuánto van a soportar varias presiones, pero que se han venido para acá a Costa Rica a trabajar porque se les ha cerrado la posibilidad de estar allá. Se les ha cerrado la posibilidad de recibir financiamiento de la cooperación internacional, se les ha cerrado la posibilidad de participar en instancias internacionales. Y eso se hace a través de las denominadas leyes que digamos, vienen de una receta muy autoritaria, pero que son normas orientadas a asfixiar el margen de acción o de medios de comunicación independiente o de organizaciones de la sociedad civil que contribuyen a una cultura contra la corrupción. La ley se llama la Ley de Agentes Extranjeros, así es como se llama. Y entonces se encasilla ahí a cualquier intento que pueda socavar la seguridad nacional o que pueda socavar la estabilidad nacional. Y ahí entra todo lo que es diferente a lo que se considera normal o políticamente normal en el turno de la historia en el que nos encontremos. Entonces, yo no estoy diciendo que en Costa Rica estamos a las puertas de eso, pero cuando lo que nos dice Juan es de que a pesar de que hay un tremendo marco normativo, a pesar de que estamos en la OCDE, estamos en el club, estamos en las grandes ligas, yo creo que hay síntomas que en nuestro país tenemos que prestarle muchísima atención, que no son de hoy, que no son de porque hay un gobierno X o hay un gobierno Y, que son de muchos años atrás, pero que lamentablemente parece que hay como una cultura de la resignación, como él lo decía. Y para mí lo que el informe menciona de que afecta la vida, la calidad de vida de las personas, que la corrupción es un asunto también de derechos humanos, es una causa de violaciones a derechos humanos. Cuando se lo roban todo, hay países que han perdido todo el seguro social porque se los han robado literalmente, que han perdido instituciones claves para el bienestar y la cohesión social porque se lo han robado totalmente. Ahí es donde efectivamente creo que vamos a extrañar mucho aquella Costa Rica donde creíamos que no pasaba nada. Y yo creo que todavía podemos rescatar esa Costa Rica Absolutamente. totalmente. El índice nos da perspectivas de crecimiento,
la OCDE nos da una hoja de ruta, pero más allá de eso, volver al ser costarricense, de no dejarnos que otros decidan de forma equivocada. Yo creo que podemos todavía, si nos lo proponemos, trabajar juntos. Y esto no es un asunto de gobierno, es un asunto de país. Muchísimas Es gracias, Jorge. encantado siempre de acompañarte y gracias por una semana más. Así es, gracias a vos y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa de Red Democrática. No se lo pierdan. Dios los bendiga.